respecto del federalismo con un título provocador, de Sarmiento a Insfrán. Ricardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Contanos un poquito, por supuesto yo hice una temprana lectura, pero vamos a compartirlo a través tuyo con nuestra audiencia. Justamente esta cuestión, la cuestión del federalismo y cómo armás la vinculación de Sarmiento y Fran, ¿verdad? Bueno, en realidad todos sabemos que nuestra república es federal, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que tenemos, digo para los oyentes que no tienen claro cuál es la diferencia entre una república unitaria y una federal, es que tenemos provincias que tienen constituciones propias, digamos, ¿no? Que deben estar en línea con la Constitución Nacional, pero que pueden tener detalles importantes que las diferencian. Y por eso cada provincia elige su gobernador y tiene cámaras legislativas propias, ¿no? En algunos casos unicameral y en la mayoría bicameral. Esto es emergente que viene desde las épocas de la Convención Reformadora de 1860 y la propia Constitución de 1853, digamos que respetaba o tenía, digamos, un anclaje en una historia previa en la que los gobernadores han sido personas con una autonomía bastante importante, ¿no? Basta pensar en caudillos de la talla de Estanislao López, Facundo Quiroga, ¿no? Que habían tenido formulaciones, digamos, de tipo confederativas o adhiriendo a modelos confederativos al estilo norteamericano, pero que a la vez, como ha sucedido recientemente, como se ha visto recientemente, son muy unitarios en el manejo de sus propias quintas, llamémosle así, o provincias. Uh-huh. Entonces ha habido un desarrollo, pero eso en el marco de una alerta que ya había planteado Alberdi, que por la tradición monárquica, por la fuerza de la tradición monárquica, es importante que hubiera un régimen presidencialista fuerte. Bueno, entonces tenemos una contradicción importante. Un presidente, digamos, desde el punto de vista formal, con alta autoridad de centralización, y provincias que casi como se ha demostrado en la pandemia, pueden tomar decisiones casi de segregación, Uh-huh. de autarquía, ¿no? De manejo completamente autónomo, a pesar de que, por supuesto, muchas de ellas dependen de los fondos federales para subsistir, ¿no? Y esto es un caso que a mí me parece que hay que replantearse, que hay que estudiarlo, esta combinación entre presidencialismo y federalismo, porque ha hecho crisis en forma violenta. Uh-huh. Primero con esto de las aduanas interiores que llegaron al límite de cobrarse la vida de mucha gente, ¿no? Así es. Tuvimos esta semana el caso de la chiquita esta Abigail. No digo que se hubiera salvado, pero de todos modos presenta ribetes dramáticos el asunto, ¿no? O de la gente que estuvo en la frontera de Formosa, más de 2.000 personas, acampando porque no le dejaban entrar a su propia provincia, ¿no? Bueno, eso se visibilizó afortunadamente. No ha sido distinto en Chaco, no ha sido distinta la situación que han atravesado en todos estos meses los camioneros, encerrados en auténticos guetos, por ejemplo, para atravesar la provincia de San Luis, con los camiones... Claro. Bueno, San Luis fue otro caso increíble donde había gente que no podía transitar ni por su propio campo, claro, porque tenía un pedazo de campo en Córdoba y otro en San Luis y no podía. Le habían hecho una zanja en el medio de su propia propiedad, una cosa completamente insólita, ¿no? Entonces acá hay una cuestión digamos, con toda esta discusión que se hace en general sobre el tema de las mejores formas de enfrentar la pandemia y el rigor de los enclaustramientos, yo creo que el acento siempre hay que ponerlo en la libertad responsable de la ciudadanía, que una vez que se transgrede ese principio, se empieza a correr el riesgo de manejar la pandemia desde el miedo y no desde los derechos. Entonces acá ha habido una clara ostentación de un federalismo falso, de un federalismo malentendido, pésimamente entendido, en el que los gobernadores, como gustan decir, a mí aclaro que no me parece correcto,
pero actúan como señores feudales en el sentido de que se consideran dueños de la vida y de los derechos de todo el mundo, ¿no? Sí. Y esto en las provincias más pobres, yo lo conocí personalmente, por ejemplo, en La Rioja, en los años 80, cuando era gobernador Menem, la forma casi familiar de dirigir los destinos de miles de personas en base a una corte de súbditos y en base al manejo de la justicia y la policía, ¿no? Local, en forma siempre deriva inevitablemente en demagogia y corrupción. Bien. Entonces, estamos en un problema muy serio porque hay elementos, para mí, muy fuertes de disgregación nacional, al punto de, por ejemplo, si llegara a darse que Infran, el gobernador Infran, no permita el ingreso de los diputados nacionales o limite sus movimientos de cualquier forma que sea, estaríamos ante ya un avasallamiento absoluto y total de qué es un representante legislativo en la Argentina, ¿no? O sea, perdería toda entidad, porque entonces que es un hombre que está puesto sentado en una silla para levantar la mano de acuerdo a las resoluciones oficiales. Eso por un lado, esto visto desde el lado de los gobernadores. Y visto, pasó, y visto desde el otro lado, que el caso más curioso fue cuando se hizo ese falso llamado a una especie de toque de queda nocturno. El presidente de la Nación dice un día que va a haber toque de queda nocturno y una hora después Schiaretti, un gobernador muy importante, porque la provincia de Córdoba es una provincia fundamental en este país, clave, dice que él no lo va a cumplir. Y entonces, ¿qué toque de queda sería ese, digamos? O sea, ¿quién ejerce el poder? Bueno, pero ahí los gobernadores, nadie, no se sabe. Bueno, ahí se dan dos aspectos. El primer aspecto que se da es que en realidad Schiaretti responde conforme al texto constitucional, porque para decretar un toque de queda, por más que le agregaran sanitario, necesitaban una aprobación del Congreso que no iban a tener. Claro, bueno, pero aquí hay un problema de competencias y de equilibrio que está completamente desmañado. O sea, el presidente ya no preside, da recomendaciones. Y después los gobernadores dicen si las acatan o no. Entonces, ¿quién gobierna? No se sabe. Y además, el desconcierto de cualquier persona, que nos ha pasado a todos en este verano, cuando decíamos, me voy a Córdoba, y si después no me dejan salir, ¿no? ¿Puedo visitar a mi pariente que vive en Tucumán? Sí, pero tenés que cruzar 4 provincias. Y hay que ver si la policía de Santa Fe... O sea, cosas completamente insólitas, que la pandemia ha desmadrado, todos sabemos los peligros que se corren, pero se ha llegado a un límite en el que el poder político ha perdido la brújula absolutamente del control de la situación y del equilibrio entre los distintos poderes, legislativo, el judicial, que está pintado, la presidencia de la nación, que hace recomendaciones, y los gobernadores que se sienten con derechos que no tienen a conculcar derechos, digamos, inscritos en la Constitución Nacional. Entonces, quiero decir, acá hay elementos de disgregación que me hacen acordar mucho, como lo menciono en la nota, a lo que pasó en el 2001, cuando las monedas provinciales como el patacón, los bonos de cancelación de deuda, etcétera, eran dinero falso en un sentido, porque yo recuerdo perfectamente haber ido a dar una charla en Tucumán y me querían pagar con un dinero que no me servía en Santiago del Estero. O sea que bastaba hacer 100 kilómetros para que el mismo dinero ya no tuviera valor. Entonces estoy haciendo una alerta, o más bien llamando a que acá hay un tema que hay que resolverlo de una vez, y que en un país de tradición presidencialista tener un presidente que solo se dedica a dar recomendaciones o a opinar de todas las cosas habidas y por haber, pero digamos no imponer, al contrario, alabar como hizo con Gildo y Fran, de forma desmesurada y completamente desproporcionada a un hombre que hace 25 años que ejerce el poder de forma ininterrumpida. Bueno, esto está planteando un tema muy serio entre federalismo y
y unitarismo o presidencialismo, ¿no? Bueno, en realidad la Argentina está en un tránsito, yo diría, cultural de cambio, porque en una atenta lectura de tu artículo que recomiendo enfáticamente, el pasado siempre ayuda a explicar el presente, ¿no? Tomo 2 párrafos de lo que vos citás aquí, como dato anterior, en donde apuntás y decís que hay una cuestión que es la siguiente: con la Constitución Nacional las instituciones provinciales acogerán a sus descendencias. El roquismo se estructura justamente como una liga de gobernadores. A cualquier contemporáneo, pensando en el 2001, Liga de Gobernadores le resuena de inmediato. Inclusive se pensó que podía ser ese el esquema que iba a apoyar el poder supuesto que iba a tener Alberto Fernández, que evidentemente no lo tiene. Y otro párrafo donde vos decís: el radicalismo debió intervenir reiteradamente en las provincias para combatir el fraude y el bloqueo de iniciativas en la Cámara Alta, refugio del viejo régimen. Justamente, si algo ha sido una obstrucción al cambio en la Argentina, es el Senado. Es decir, es una estructura que se ha mantenido y que pervive. Yo el otro día le decía a Graciela Fernández Mejide que en el tiempo, cuando se supere este tema de la pandemia, porque se va a superar a nivel global, vamos a agradecer a este momento que permitió visibilizar esto que estaba, pero que quedaba negado a la atención de la mayoría de los argentinos. Bueno, por ejemplo, la ley del aborto, ¿cuál era la especulación de los celestes? Estaban todas las fichas puestas en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque a los gobernadores, sobre todo, muy cercanos, muchos de ellos, a la Iglesia Católica, parecía ser más fácil influenciarlos desde la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, ¿no? O sea, acá también, un poco como vos planteás, y yo dejo dicho ahí en el artículo, también está el problema del sistema de representación, ¿no? O sea, en qué medida es la actual vigencia de una Cámara de Senadores que da 2 votos a la mayoría y 1 a la minoría, en la que por ejemplo, como sucedió en Chubut, fue el peronismo dividido y se quedó con los 3 senadores. Fue un mecanismo que se lo pensaron, Alfonsín sobre todo, como una forma de establecer una especie de bipartidismo, que después se estalló por los aires porque ya no hay 2 grandes partidos, ya la estructura de partidos casi ha perdido sentido como organización. Gobiernan coaliciones, no gobiernan más partidos. Entonces también ahí hay una resolución que nos ha dejado una estructura caduca. Esto del 2 para la mayoría y 1 para la minoría terminó generando que sean otra vez los gobernadores los que siempre tengan una mayoría casi absoluta en senadores. Esto sin contar que las constituciones provinciales pueden establecer regímenes electorales como la ley de lemas que terminan siendo completamente tramposos, porque la primera y segunda minoría sumados, o la primera y tercera minoría gana una elección sobre la segunda, ¿no? Incluso la segunda y la tercera sobre la primera, puede darse perfectamente. Entonces, esto para no hablar de las candidaturas testimoniales y otras trampas groseras que se han hecho en los últimos años, ¿no? Pero quiero decir, tenemos acá un sistema que me parece que hay que discutirlo y que la pandemia ha puesto el rojo vivo y en cuanto a las relaciones, por eso digo, dejemos de llamarnos República Argentina y llamémonos Provincias Unidas de Río de la Plata, que total es un nombre constitucional que todavía existe gracias a que Sarmiento lo planteó en el año 60, ¿no? Que se recuperara ese nombre. Porque la verdad que en este momento parecemos las Provincias Unidas de Río de la Plata, mucho más que una república con una estructura nacional que disponga nacionalmente de los resortes del poder. Este es un poco la conclusión a la que yo llego, ¿no? Tal cual. Robert, como siempre, Betito, muchas gracias. No podía fallar. No podía fallar, no, es un clásico nuestro. Ricardo. No hay 2 sin 3, ¿viste? Chao, un abrazo. Chao. Bueno, un abrazo grande, nos vemos. Mandar corte.